Vamos a tener nuestra lectura en Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Le damos la palabra al pastor para la predicación. Estaba, al estar estudiando este pasaje, me puse a pensar con qué se puede, o cómo se relaciona, o cómo podemos introducirlo. Y uno de los pasajes que me vino a la mente cuando estaba leyendo esto fue la historia de Jesús en Mateo 8, 1, 4, al 4, en donde dice que se encuentra un leproso, se acerca un leproso hacia Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le toca. Me hizo pensar en esto porque regularmente, o la consecuencia, digamos, de tocar algo impuro o algo sucio es la contaminación de aquel que lo toca. Por eso la ley lo que decía era que pues finalmente si alguien tocaba a un muerto o si alguien tocaba algo inmundo, tenía que ser purificado, porque esta persona que tocaba o se exponía a algo impuro, pues quedaba también impura, contaminada. Entonces esa es la consecuencia, digamos, de la impureza en la vida del ser humano, cuando nuestra tendencia no va a ser a purificar, sino a ser contaminados. Entonces nosotros, y esa era la idea, cuando alguien está enfermo con una enfermedad infecciosa sucede lo mismo, no se contamina, no purifica el que está limpio, purifica lo contaminado, sino viceversa, lo contaminado contamina a lo que está limpio. Sucede en las enfermedades, sucede aún con los mismos frutos, ¿no? Y por eso también se pone el ejemplo: si alguien pone una manzana podrida en una cesta con manzanas buenas, limpias, pues inmediatamente lo que va a suceder es que lo podrido va a contaminar a lo bueno. Pero en esta historia se presenta precisamente esta verdad que Pablo está tratando de presentar, o que está presentando respecto a Cristo, Dios en la vida del ser humano. Esta historia lo que presenta es que Jesús toca a este hombre y Jesús no es contaminado, sino Él es un medio de purificación para el hombre, porque dice que en el momento que lo tocó, la lepra le dejó. Y después de eso le dice: ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de que ha sido limpio. Entonces Pablo aquí va a estar presentando ese contraste, digámoslo así, entre el pecado y el ser humano, y entre Dios
precisamente y el ser humano, lo que hizo el hombre en su desobediencia y lo que causó, pero también lo que causó Cristo en nosotros a través de su muerte. Hay una consecuencia del pecado, va a decir el apóstol Pablo. El pecado, dice, entró en el mundo por un hombre y este pasó a todos. Y se cumple esa ley, digamos, de que cuando alguien es contaminado o alguien está contaminado, contamina a los demás. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Fue la desobediencia de un hombre. Un hombre pecó, pero esa desobediencia afectó a todos los demás. Y esto es algo importante también en el sentido del pecado. No solamente el pecado del apóstol, que menciona el apóstol Pablo con respecto a Adán, lo que conocemos como el pecado original, sino también se expresa con respecto a nosotros y nuestro pecado. El pecado que nosotros cometemos no solamente nos va a afectar a nosotros, sino va a afectar a otros. No queda decir, bueno, yo solamente me contamino y ya no pasa nada alrededor mío. No, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, ese pecado va a afectar de una u otra manera a los demás. ¿Sí? Y nunca se presenta el pecado como algo positivo. Por eso debemos de estar conscientes también de poder o de llamarle como lo que es pecado. Y eso es lo que va a explicar también el apóstol Pablo. Dice, antes de la ley había pecado, pero sin ley no había forma de determinar que era pecado. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente que a veces no queremos nombrar el pecado como lo que es, bueno, en nuestro tiempo. En el tiempo, Pablo dice, en el tiempo antes de Moisés, pues había pecado, pero pues nadie sabía que era pecado, o nadie decía es pecado. Como cuando hay una enfermedad, pero nadie ha determinado o ha analizado que es una enfermedad. O sea, nos seguimos contagiando, nos seguimos enfermando, pero nadie dice estoy enfermo. O como cuando alguien dice, bueno, cuando no se sabía que teníamos, digamos, que había ciertos parásitos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que pueden producir ciertas enfermedades. Sí, y que igual podemos ir contaminándonos y transmitiendo esa enfermedad, pero nadie decía, es que vamos a contaminarnos, simplemente pues hacíamos lo que comúnmente teníamos por costumbre hacer, nos contaminábamos, nos enfermábamos, pero nadie decía, es que está enfermo por esto o aquello, simplemente vivíamos así. Y Pablo dice, antes de la ley pasaba eso. Ahora sucede lo mismo, no queremos nombrar el pecado y decir esto es pecado. ¿Por qué? Porque no queremos dar evidencia de que es eso, que está mal, que es pecado. No lo queremos nombrar, lo queremos disfrazar, lo queremos maquillar para que no se oiga como pecado, ¿no? Y de hecho, si nos damos cuenta, cuando se comete, o la persona que comete pecado, actualmente tampoco le dice es que ha pecado. Tristemente lo que hace es se le victimiza y se le dice pobre de ella porque estamos haciéndola, discriminándola, ¿sí? Y siempre han sido discriminados. ¿Por qué? Porque ahora queremos ocultar esa verdad del pecado. Pero el que la ocultemos o el que la queramos maquillar o que no la queramos nombrar, no implica que las consecuencias del pecado sigan estando latentes y sigan afectando al ser humano, simplemente la queremos ocultar. Y Pablo dice, antes sucedía lo mismo, estaba el pecado ahí, vivíamos en pecado, pero nadie decía es pecado porque no había forma de determinar que era pecado. ¿Qué sucedió? Pues que sigue sucediendo y seguirá sucediendo lo mismo. Dice, el pecado o la muerte reinó sobre todos. Nuevamente, no se trata de decir, si nosotros no decimos qué es, si no lo nombramos no existe, no es cierto. Lo nombremos o no, va a existir y va a afectar. El asunto va a ser si nosotros lo queremos confrontar o no, si queremos estar conscientes de eso y tomar cartas en el asunto o determinar qué es lo necesario para que seamos sanados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas al pecado no le va a importar si sabes o no sabes cómo se llama. A una bacteria, a un microbio no le va a importar si sabes cómo se llama o no. Y no va a decir, como no me conocen y no saben quién soy, pues entonces no me meto con ellos. No,
no le va a importar eso, va a hacer lo que por naturaleza tiende a hacer y va a afectar y va a destruir. Entonces dice, la muerte reinó en todos. ¿De quién? Reinó en Adán, como en su condición como pecado original, porque fue el primer hombre que pecó. Pero también a nosotros, dice, y decimos, pero es que nosotros no pecamos como en el pecado de Adán. Pero desafortunadamente, dice, el pecado es algo que se hereda. Una vez que entra en el hombre, se va transmitiendo, o entró en el hombre, se fue transmitiendo a todas las generaciones. Por eso dice, la muerte pasó a todos. ¿Quién es culpable? Pues ya está diciendo todos. ¿Quién está enfermo? La respuesta es todos. ¿Le importó al pecado que nosotros supiéramos cómo se llama? No. Simplemente él hizo sus estragos y ya. Entonces, Pablo dice, hay una consecuencia. Dice, hay una situación en la que nos encontramos. ¿Le importa el pecado que usted lo conozca o lo quiera nombrar o no lo quiera nombrar? No. ¿Va a producir menos consecuencias en el ser humano que usted diga, no, ahora ya no se va a llamar pecado, ahora se va a llamar víctima? La respuesta también es no. Va a seguir produciendo los estragos que por naturaleza hace en el ser humano. Entonces, no importa si nosotros le queremos cambiar de nombre o queremos decir que se llama de otra manera o le queremos dar otra forma, otra apariencia para que se vea diferente, va a seguir siendo pecado y va a seguir produciendo los estragos que por naturaleza hace. Ahora dice, el don también tiene sus características. Una, ya habíamos mencionado, Pablo ha mencionado que el pecado se ve como, digámoslo así, como una obra, un salario, algo que tiene que ser pagado, remunerado. Vamos a decirlo así, por derecho nosotros tenemos que recibir el pago por nuestro pecado. Es lo que corresponde, lo justo. El don no, y ese es el sentido del don. El don es un regalo, es algo que no se merece, pero que se da por las características o las cualidades de aquel que lo ofrece o que lo da. No es algo que el ser humano merezca. Entonces, el don no es un salario, no es algo que se merezca, es algo que se da por las características, las cualidades o los atributos de aquel que lo da. Bien. Y la primera característica, o lo primero que va a decir el apóstol Pablo con respecto a este, dice, no es como la transgresión. ¿Por qué? Porque la transgresión lo que produce es contaminación. ¿Sí? Contamina a uno y eso contamina a los demás. Bien. Pero la gracia y el don, dice, abundó para los muchos. En este caso, lo que está expresando, lo que está diciendo, por uno se contaminaron todos. Pero el don, dice, fue por la misericordia de Dios, porque vio muchos enfermos y decidió obrar para el bienestar de todos. ¿Qué expresa el pecado también? Y eso me hace pensar aquí, lo que expresa el pecado es egoísmo. ¿Por qué hizo Adán eso? Dijo, porque me debo a la humanidad. No. En realidad Adán cometió eso por egoísmo, porque él dijo, yo quiero algo más para mí. Dice que vio el fruto, fue agradable a sus ojos. Dice, es agradable, bueno para comer y para alcanzar la sabiduría. Yo seré como Dios. Fue egoísmo. ¿Por qué nosotros tendemos hacia el pecado? Por egoísmo, porque estamos pensando no en lo que es justo, no en lo que es bueno. No estamos pensando en Dios o no estamos pensando también en los demás. Estamos pensando en nosotros. Y no nos importa a quién afectamos, a quién más afectamos. ¿Por qué? Porque regularmente también cuando se nos confronta con nuestro pecado, lo primero que vamos a decir es mi vida, yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que ustedes piensen, yo lo voy a hacer. Punto. Entonces lo que está expresando también aquí Pablo es eso, ese sentido, esa diferencia o ese contraste entre
¿Cómo responde el pecado y cómo responde el don de Dios? Dice, el pecado actúa por egoísmo y ese egoísmo que supuestamente va a afectar a esta única persona, la perjudica y no solamente la perjudica a ella, sino perjudica a todos los demás. Pero la gracia y el don de Dios, dice, abundó para los muchos. Es decir, Dios no estaba pensando en sí mismo, sino estaba pensando en nosotros, en la humanidad. Y nuevamente esa es la diferencia entre Dios y nosotros también. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y el pecado nos lleva a satisfacer nuestro egoísmo. Dios no es egoísta. Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Por eso murió. Dice, por eso es que abundó la gracia para los muchos. Por la gracia de un solo hombre, dice Jesucristo. Es decir, Adán dijo, yo quiero lo mío, y afectó a muchos. ¿Sí? Jesús dijo, decidió morir por el bienestar de muchos y benefició a muchos, pero esto implicó también un sacrificio para él. Por eso también Pablo va a decir que él se despojó a sí mismo. Bien, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Dice, el juicio vino por uno, es decir, en cierto sentido, dice, los demás eran inocentes, en cierto sentido. O en este caso, porque ellos no pecaron en la misma forma en que pecó Adán. Es decir, los demás no decidieron pecar como pecó Adán. Adán en su condición de hombre perfecto, hombre sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, decidió pecar. Los demás no, porque ya venían ya una vez que nacieron ya con esa naturaleza, esa tendencia. Y sin embargo, dice, el juicio vino por este solo hombre. ¿Quién pagó? En realidad, pues al final de cuentas, ¿quiénes fueron perjudicados? Pues fueron perjudicados todos, por un hombre egoísta. Y recuerden ustedes nuevamente, el pecado es egoísmo o es egoísta en su forma de pensar, en su forma de razonar. No le importa lo que los demás piensen, no le importa a quien más perjudique. O sea, simplemente es una satisfacción personal. Bien, pero el don dice, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, el regalo de Dios no es porque había había inocentes, de antemano ya está diciendo que todos eran culpables. Por eso está diciendo, muchos transgredieron. Ya eran culpables, dice, pero el don vino por la justicia de uno. Y esa justicia de uno afectó a los culpables para bien. Por eso les decía, es muy parecido a la historia que vemos en Mateo 8. Jesús tocando. ¿Sí? Suponga usted, si el leproso tocaba a alguien, el leproso contaminaba, pero en este caso Jesús toca a una persona impura y Jesús la purifica. Jesús toca a un culpable y lo justifica, lo perdona. Por eso es que dice, hay un contraste aquí, ese es el contraste, que Dios en su infinita misericordia quiere purificarnos siendo culpables. El ser humano en su condición de pecador y en su tendencia a hacer lo malo y egoísta, perjudica a muchos. Bien, ¿cuáles son las similitudes que el apóstol Pablo va a presentar aquí también entre ambos? Y las similitudes tiene que ver con un solo hombre. Un solo hombre, por un solo hombre, dice, todos fueron constituidos pecadores. Tenemos esa naturaleza, tenemos esas consecuencias del pecado original o del pecado del primer hombre y los venimos arrastrando. Somos inocentes, ya de antemano ya se está diciendo no somos inocentes. Traemos esa consecuencia, ese pecado, estamos enfermos. Y fue por un hombre. Ahora, por la desobediencia de muchos, dice, serán constituidos. Por la desobediencia de uno, dice, por la obediencia, de uno, muchos serán constituidos
Justos, lo mismo. ¿Por qué somos justos? Y esta va a ser un énfasis constante del apóstol Pablo también, y obviamente del Evangelio. No se trata de nosotros, que somos buenos, se trata de Dios, que es justo, se trata de Dios que ofreció a su Hijo para que nosotros fuésemos redimidos. Entonces, por eso es que dice, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Soy justo por qué? ¿Porque pagué el precio? La respuesta es no, porque el regalo de la salvación es un don, es decir, algo que Dios ofrece. Entonces, ¿por qué soy reconstituido justo? Por la justicia de Dios imputada a favor nuestro o a nosotros. Es decir, porque Dios pagó el precio para que nosotros fuésemos considerados justos. Bien. Entonces, va a cerrar el apóstol Pablo con esta explicación nuevamente, y también ya lo ha dicho anteriormente, pero ahora lo va a volver a repetir. ¿Qué hace la ley o qué función tiene la ley? Bueno, la ley se introdujo para que muchos quedasen expuestos al pecado. Es decir, si lo viéramos de esta forma, es como la investigación que hacen los doctores o que hacen los científicos respecto a cierta enfermedad. La analizan, la determinan, y la evidencian, ¿sí? Y ya la pueden identificar en cualquier parte, porque ya hicieron un análisis, un estudio, ya determinan los síntomas y pueden diagnosticar y decir, esto es. Bueno, la ley lo que hace es precisamente eso, identificar y determinar qué es lo justo o qué es lo injusto. Pero el problema aquí, que esta enfermedad, en términos humanos, dice, no es algo que pueda ser curado por el mismo hombre. Entonces, lo único que está haciendo la ley es identificar qué enfermedad tenemos. Eso es todo lo que está haciendo la ley. Pero ¿qué está sucediendo? El apóstol Pablo dice, bueno, pero así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando ya todo fue manifestado y fue evidente nuestra condición, también se hizo evidente la gracia que era mayor al pecado o a la injusticia. La gracia, dice, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Es decir, cuando quedó evidenciado o expuesto el pecado, también quedó manifiesto o fue manifiesto que Dios quería tener misericordia con nosotros o por nosotros. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios y permitir aquello que solamente puede ser a través de Dios. Nosotros, si seguimos viviendo en pecado, lo único que hacemos es seguir contaminando, ¿sí? En nuestra condición de degradación o de corrupción, que finalmente también tiene la idea de putrefacción. Tocamos a alguien más y lo que hacemos es pudrirlo con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Y es lo que está haciendo actualmente el mundo también. O sea, en su justicia humana, personal, lo único que está haciendo es contaminando más y evitando que la gente pueda reconocer su condición. Pero si venimos ante Dios en su infinita misericordia, pues hace precisamente lo que hizo con el leproso. El hombre en su pecado, dice, perjudica a todos los demás. Dios en su justicia, dice, toca y purifica lo que está contaminado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hizo el leproso. Hay una respuesta muy específica ahí. Una, reconoce su condición. Al decir,
si quieres puedes limpiarme. Lo implícito es, estoy contaminado y necesito ser limpiado. Y la otra declaración es, apela a su voluntad. Solamente tú puedes hacerlo si así lo dispones. La respuesta de Jesús fue, quiero, sé limpio. Y es la misma respuesta que nosotros podemos obtener de Él. Señor, purifícanos. Señor, límpianos. Señor, haznos entender y ver nuestro pecado y reconocer que te necesitamos. Y Dios dice, quiero, sé limpio. Tenemos esperanza, tenemos purificación y tenemos libertad en Cristo si nos acercamos a Él. Si decidimos seguir nuestro pecado, entonces lo único que obtendremos será muerte y daño a todos los demás que están a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga.